Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de junio del 2023 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Nehemías capítulo 5 y capítulo 6. Nehemías capítulo 5 y capítulo 6. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo estas dos obras, que así la tenemos en nuestro canon, en las Biblias cristianas, hablando del libro de Esdras y de Nehemías, cómo estas dos obras son complementarias en momentos en que el pueblo de Israel tuvo una oportunidad. ¿Y qué oportunidad tuvo? Pues que después de, como consecuencia de su pecado, que ellos fueron exiliados a Babilonia, su ciudad fue destruida, su capital, Jerusalén, y su símbolo de unidad nacional, que era el templo, también había sido destruido y saqueado. Al volver a su ciudad, al serles permitido volver a edificar el templo, estamos hablando de una nueva oportunidad, ¿sí? Una oportunidad que tal vez aquellos que no hubieran atendido la voz del profeta Jeremías no tenían ni idea cuándo pues iban a poder volver, ¿sí? El profeta Jeremías, cuando los israelitas iban a ser exiliados, él anunciaba que este castigo iba a ser de 70 años. No se alcanzaron a cumplir los 70 años, aproximadamente 68 años después de que ellos son exiliados por un decreto de Ciro, rey de Persia, ellos pueden volver a Jerusalén y empezar esta obra extraordinaria. Y de alguna manera, pues nosotros podemos ir haciendo una analogía, un símil entre nuestra vida y la vida que ellos restauraron. ¿Qué hicieron primero? Restaurar su vida espiritual, y es lo que hemos visto con el libro de Esdras. Se centraron y se centra el libro de Esdras en la estructuración, en la reconstrucción, en la restauración de lo que era el templo. ¿Cómo empezaron? Con la alabanza, con el altar, en el contexto del Antiguo Testamento eran los sacrificios que se ofrecían en el altar de bronce, y allí también pues vemos cómo a través de los mensajes que el Señor le enviaba al pueblo y a sus dirigentes a través de Zacarías y a través de Ageo, cuando tuvieron oposición y esta oposición generó desánimo en ellos, pues ellos pudieron animarse, cobrar ánimo, fortalecer sus manos y poder concluir la obra. Luego aparece Esdras para hacer unas reformas que eran consecuentes también a la decisión que habían tomado de santificarse, y es donde les hace una exhortación a apartarse, y de eso hablamos la semana pasada, cuando los lleva a una decisión muy difícil, pero que veían a la luz del mandato divino, pues que tenían que tomar, y era apartarse de sus mujeres que no eran del pueblo de Israel. ¿Cuál era la advertencia? Que estas mujeres no inclinaran sus corazones hacia sus dioses. Tomaron decisiones muy radicales, muy difíciles, y ahí hablamos de esa necesidad de apartarse para la adoración. No hay manera que yo pueda ir a la presencia del Señor, que yo pueda buscar su rostro, si no le he dado primero la espalda a todo aquello que es fuente de contaminación. Es así como Esdras, en una decisión, como les decía, muy radical, lleva a que los sacerdotes primero y pues todo el pueblo tome esta decisión de volver el corazón al Señor. Aquí tenemos
en Nehemías, tiempo después, habíamos hablado de casi 80 años después que aparece Nehemías, de lo que está escrito en el libro de Esdras, eh, pues tiene una labor complementaria que es ya fortalecer otras áreas de la ciudad. Y ayer les explicaba algo que primero y la restauración, que hablamos de la palabra restaurar, reforzar, edificar, primero se debería empezar por donde se desajustó. ¿Y por dónde se desajustó la vida del ser humano? Por su vida espiritual. En el proceso y digámoslo así, en la continuidad de restaurar la vida espiritual, es necesario también permitir de la mano del Señor que sea restaurada nuestra parte emocional, psicológica, intelectual y nuestra parte física y material. Así que aquí tenemos en estos dos capítulos que nos compete en la lectura de hoy, eh, una acción, ¿sí?, que tal vez no sería muy popular como en su momento la decisión o la exhortación que Esdras hace al pueblo de que abandone sus mujeres. Aquí hay una acción y tiene que ver más con el tema del dinero, ¿sí? Están procurando volver a restaurar esa relación que tenía el pueblo de Israel con el Señor. Y, y cuando el Señor escoge al pueblo de Israel, le dice que es santo, que es un llamado a que sea diferente. Y al ser diferente, pues es la oportunidad para la humanidad de que tengan un referente de cómo se debe vivir. Ese era el deber ser del pueblo escogido. Claro que tenía un privilegio. Imagínense, nada más y nada menos que sobre ellos era puesto el nombre del Señor. Tenían grandes privilegios de tener una relación muy cercana con el Señor, de ser bendecidos. Imagínense ser escogido por el Señor para representarlo, pues implicaría grandes beneficios y bendiciones, pero también acarrearía grandes responsabilidades, porque tenían la responsabilidad de representar al Señor y pues de alguna manera su manera de vivir debía mostrar esas características fundamentales del Señor. Una gran bendición, una gran oportunidad, grandes beneficios, pero implicaba también grandes responsabilidades. Yo creo que eso también lo vemos aquí en el mundo. Si a usted le dan una gran oportunidad, un gran empleo, un puesto en su trabajo de, de privilegios, digamos, una muy buena posición, pues me imagino que también le implica grandes responsabilidades. Por eso hay cosas que ciertas personas que no tienen autoridad en alguna escena de la vida, en algún aspecto de la vida, cuando dicen algo, pues no tiene implicaciones, pero cuando alguien está puesto en eminencia, cuando alguien tiene el privilegio de estar puesto en eminencia, tiene que ser muy medido en lo que dice y tiene que ser muy medido en lo que hace, tiene que ser muy prudente, porque un gran beneficio implica una gran responsabilidad. Y el pueblo de Israel tenía una gran responsabilidad de nada más y nada menos de modelar y demostrar cómo debía ser una nación que estaba amparada bajo la cobertura divina. Por eso cuando Nehemías, después de que logran terminar la edificación de las murallas, que tenían que fortalecer lo que estaba débil, que tenían que cuidarse, que habían identificado cuáles eran los peligros que podían llevarlos a sucumbir en esta obra, cuando él termina, empieza a analizar otros aspectos de la sociedad. En esta primera parte, él identifica, digámoslo así, lo físico. ¿Qué es lo físico? Tenemos las murallas derribadas, y si no hay puertas y si no hay murallas, somos completamente vulnerables a que los enemigos vengan y nos ataquen. Pero cuando logran terminar las murallas, él identifica otras conductas y otras situaciones que están afectando la, digamos así, el buen desarrollo de lo que debería ser esta nación modelo y ejemplo para las demás naciones. Y había un problema y tiene que ver con la usura, ¿sí? En el libro de Levítico, cuando acordémonos que Levítico tiene que ver con normas del culto,
pero no solo tiene que ver con normas del culto, sino que Levítico también establece unas normas pues para la buena comunión que tengan, las buenas relaciones también entre los israelitas, no solo respecto al Señor, sino también entre ellos mismos. Y el capítulo 25 de Levítico es un capítulo que pareciera que, que los israelitas y especialmente sus dirigentes no tuvieron en cuenta. ¿Y por qué no tuvieron en cuenta? Porque son unas normas que no eran convenientes. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar de este capítulo 25, porque si el ser humano, si primero el pueblo de Israel hubiera vivido cabalmente Levítico 25, acuérdense que les he dicho que el pueblo de Israel tenía una responsabilidad muy grande. ¿Cuál era? Ser el modelo de nación que debían ser las demás naciones del mundo, ¿sí? O sea, la manera como el ser humano debía vivir era lo que el pueblo de Israel tenía que mostrar y demostrar. La humanidad entera se había apartado del Señor. Y cuando el Señor escoge a Abraham, Isaac y a Jacob, lo escoge para que, como fruto de su relación personal, íntima y permanente con Él, pues aprendieran a cómo vivir y enseñaran cómo vivir. Por eso, ellos tenían entonces que, eh, pues, enderezar muy bien sus caminos, caminar de una manera que fuera ejemplar. No quiere decirte que nunca se equivocaran, pero cuando yo estoy caminando en pos de mejorar continuamente, ¿qué es lo que va a suceder en mi vida? Pues voy a mejorar continuamente. Pero si yo siempre estoy pensando es como en cómo sacarle provecho a las cosas, eh, como en esa mentalidad como decimos los colombianos, de ser avión, aventajado, avispado, pues simplemente no voy a mejorar continuamente, sino que siempre estaré pensando es en la triquiñuela, en el camino corto, digámoslo así, como en la maña o en la malicia. Y tenemos entonces que el Levítico 25 implicaba un aspecto no muy popular y era el bolsillo, porque cada 7 años debían dejar descansar la tierra y cada 50 años se perdonaban todas las deudas. Dos propósitos fundamentales tenía el cumplimiento del Levítico 25. Uno, un desarrollo sostenible, cuidado de la tierra, un equilibrio entre la explotación de los recursos. Eh, claro, imagínense que toda la tierra descansara un año cada periodo de 7, ¿sí? En ese año que no se labrara, que no se tocara, que dejara que la tierra misma recuperara sus nutrientes, que la tierra misma se autorregulara, tendríamos un efecto extraordinario por ese lado. Pero en el periodo de los 50 años, cuando se perdonaban todas las deudas, estaría generando un equilibrio y una equidad en la sociedad respecto a lo económico, pero también pues respecto a la libertad. Entonces, cada 7 años descansa la tierra, cada 50 años se perdonan todas las deudas, se devuelven los bienes perdidos, todo lo que se había perdido, la esclavitud como consecuencia de la escasez, pues volvía a su lugar. Era como un reinicio, ¿sí? Listo. Tomaste malas decisiones, perdiste tus propiedades, no fuiste diligente, también pudo haber sido que fuiste víctima del abuso, que fuiste víctima de la explotación, pero cada 50 años vamos a hacer un reseteo de esta situación y empezamos de nuevo. Según la historia, según la historia, es más, en lo que yo he leído en la Biblia, no encuentro que haya un cumplimiento de este Levítico 25, ¿sí? No encuentro que los reyes hayan cumplido el año del jubileo y hayan cumplido
el año sabático. No lo encuentro. ¿Por qué? Porque lastimosamente para muchos no era conveniente. Hay una tesis que yo me leí en un doctorado en teología de una universidad mexicana y hacen un estudio sobre precisamente la obra de Isaías y de Lucas y mencionan el año del jubileo porque haciendo cuentas de más o menos de cuánto duró la monarquía, ¿sí? Y la monarquía duró alrededor de 450 años, y dicen que en 450 años más o menos había había 70 años de reposo, ¿sí? 70 años de reposo, y había 10 años, perdón, y habría 7 años de jubileo. Y en la tesis concluye, que, pues el autor de esta tesis, que pues obviamente no lo recuerdo, concluye que por cada año de reposo que los reyes no le dieron a la tierra, fue un año de cautiverio. A mí esa vaina me pareció impresionante. O sea, ellos estuvieron en cautiverio aproximadamente 70 años. Y en el periodo de los reyes de Israel y de Judá, debieron haber tenido 70 años de reposo. O sea que el castigo que vino para el pueblo de Israel fue, por cada año que la tierra no reposó, estuvieron cautivos. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos estuvieron cautivos? Como fueron sacados de Judá, ¿saben qué pasó? La tierra descansó los 70 años que ellos no le permitieron descansar en su momento. A mí me parece espectacular. Así que este asunto del año de reposo y del año de jubileo era muy importante para el Señor, porque era un mecanismo que el Señor les dejó para que hubiera equilibrio, equidad, para que hubiera un desarrollo sostenible, para que no explotaran todos los recursos de manera despiadada, y de esa manera el Señor le estaba dando al ser humano la oportunidad de tener alimentación, tener recursos, que no los destruyera, que no los acabara. Alguien en estos días me preguntaba, bueno, ¿y cómo era el plan del Señor si con esta superpoblación y cómo íbamos a consumir los recursos o cómo iba a ser? Para mí, Levítico 25. Si hubiésemos obedecido ese libro, ese capítulo tan olvidado a través de la historia, seguramente tendríamos un equilibrio, porque es que en el planteamiento genera humildad. Nadie se enseñorea de nadie, nadie es dueño de nadie, porque todos en algún momento volvemos a iniciar de cero. ¿Qué es lo que hace Nehemías en el capítulo 5? Precisamente plantea un año jubilar, ¿sí? Precisamente Nehemías exhorta al pueblo y les dice, vea, me enteré que es que ustedes le prestaron a sus hermanos. No sé si ustedes sepan, pero en la Biblia plantea que quien le presta interés a un hermano está pecando, ¿sí? Eso plantea la Biblia. Estamos hablando pues de sus hermanos, biológicamente, ¿sí? Aunque, cuando yo miro el contexto del planteamiento, para ellos, los israelitas todos son hermanos. ¿Por qué? Porque todos provienen de una misma raíz que es Jacob. Jacob tuvo 13 hijos, 12 de ellos fueron hombres, y de estos 12 hombres se establecen unas tribus que se van a convertir en unos pueblos, pero todos como tal provienen del mismo padre, de la misma raíz, así que ellos son hermanos. Y dentro de las leyes que establece el Señor, pues está que cuando se preste, no se preste a intereses, ¿sí? Porque si tú le estás prestando a tu hermano, le estás supliendo una necesidad que él tiene. Entonces no puedes hacer un negocio con la necesidad de tu hermano. Si Dios te bendijo a ti teniendo mayores recursos, pues, y tienes la oportunidad de ayudar a tu hermano, pues hazlo, pero no te aproveches de la situación de necesidad que está teniendo tu hermano. Eso es como lo que está planteando. En Nehemías 5, Nehemías dice, venga, aquí no estamos obrando bien, porque ustedes le están prestando a sus hermanos, le están cobrando intereses, e incluso hay esclavitud porque muchos no pueden pagar los intereses. Imagínense, si no pueden pagar los intereses, pues mucho menos pueden abonar al capital. Eso no está bien. Y lo que hace Nehemías, complementando, así como la reforma que hizo Esdras respecto a las mujeres extranjeras, Nehemías está haciendo una reforma respecto
a este asunto del dinero, de los préstamos, de la usura, del abuso, de la necesidad del hermano. Eso es lo que la Biblia no permite. No puedes prosperar a causa de la necesidad y de la dificultad de tu hermano. Porque yo debo entender que si, y eso era lo que debía equilibrar, que si tuviste mejores oportunidades, pues le puedas tender la mano a tu hermano. Bueno, entre las líneas puede haber muchas cosas, no, que es negligente, que no trabaja, que si yo trabajo más, pues merezco más, que el que trabaja menos. Sí, seguramente, esos son también teorías económicas modernas, pero hay que entender lo que dice la Biblia, misericordia quiero. También entender de que listo, uno puede decir, no, es que yo trabajo más que otros y por eso prospero más. Sí, y no. Acordémonos que también hay oportunidades, hay habilidades, no todas las personas tienen las mismas habilidades, hay personas que tienen otras habilidades. Entonces, en esto yo tengo que ser humilde. Si yo trabajo más y si yo produzco más, pues no es para ufanarme y llenarme de soberbia y altivez, porque yo también lo recibí del Señor, porque yo también tuve la oportunidad del Señor. Y yo debo mirar con misericordia y gratitud mis mejores oportunidades y condiciones y tener misericordia del que no las tiene y ser justo y ser misericordioso. Esa es la exhortación de Nehemías 5. Nehemías toma un tema álgido, realmente álgido y crítico en la sociedad de Israel. Y seguramente por la responsabilidad y la intuición de Nehemías, hablo de intuición respecto al Señor, él entiende que tal vez, como les mencionaba en la conclusión de esta tesis, que ellos habían sido esclavos al no cumplir estas normas, ¿sí? Y que si habían tenido una nueva oportunidad, no podían volver a caer en la misma falla y en el mismo error. Es como si usted perdió un trabajo por cualquier situación y tiene una nueva oportunidad, ¿por qué va a cometer los mismos errores? Usted tuvo una separación en su matrimonio, ¿sí? Y tiene una nueva oportunidad de reiniciar, pues de volverse a juntar. ¿Por qué van a cometer los mismos errores? ¿Sí? Hay que ser consciente de qué generó esa situación crítica, corregirla, volver el corazón al Señor, de su mano pedir dirección y desechar lo que haya que desechar, apartar lo que haya que apartar y seguir la senda que el Señor tenga para nosotros. Cuando yo hago eso, de alguna manera yo estoy preparando mi corazón para ser un verdadero adorador. Depurar implica depurar, ¿sí? Sacar todo. Pablo decía, deseche lo malo, retenga solo lo bueno. Eh, Pablo también dice, corrija lo deficiente. Cuando yo me acerco a la luz del Señor, a su palabra, e identifico cosas que no estaban en su plan para mí, pues ¿por qué voy a ser obstinado a seguir en un camino que lo único que va a traer para mí es dolor, sufrimiento, enfermedad y hasta la muerte? Corrijamos lo deficiente, ¿sí? Desechemos todo aquello que genera un peso en nuestro corazón, el orgullo, la vanidad, y cuando hablamos de la vanidad es las cosas sin sentido, huecas, las cosas que a veces las conversaciones. Uno tiene que aprender hasta a depurar las conversaciones. Dice la escritura, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese es un versículo impresionante. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces también hasta ser cuidadoso en lo que digo, en lo que pienso, en mis acciones, en mis emprendimientos, en las decisiones que estamos tomando. Y, y en esa manera, y en esa medida en que nosotros empezamos a corregir lo deficiente, estemos seguros que cada cosa se va poniendo en su lugar. Y el Señor empieza también a permitirnos, porque yo creo firmemente que el Señor respalda aquel que decide apartarse de lo malo y darle el rostro de frente a él, porque quiere agradarlo. Porque si el Señor bendice, respalda y ayuda cuando no buscamos agradarlo. Como dice la Escritura, permite que salga el sol sobre buenos y sobre malos,
¿Cómo será cuando en verdad nuestro corazón se disponga a hacer lo que se debe hacer, a corregir lo deficiente y a poner las cosas en su lugar y a apartarnos de todo aquello que se convierte en una fuente que contamina nuestro corazón y nuestra mente? ¿Saben en qué terminaron todos los del pueblo de Israel con Nehemías? Hicieron un acuerdo, ¿sí? De alguna manera de celebrar este año el jubileo, de devolver lo que habían perdido sus hermanos, de perdonar las deudas, de quitar los intereses, ¿sí? De volver a iniciar. Algo así como que, listo, entendamos que a todos se nos dio una oportunidad, entonces vivamos esta oportunidad y no volvamos a caer en aquello que tal vez fue una de las razones que los llevó al cautiverio, que los llevó a la destrucción de la ciudad. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a entregarle este día en oración. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque la palabra escrita es nuestra eh, palabra profética más segura. Porque a través de la escritura, como dice la misma Biblia, tú iluminas nuestra mente, nuestros ojos y nuestros caminos. Y yo te pido que así sea. Tu palabra tiene el poder de darle sabiduría al sencillo, de iluminar el camino. Tiene el poder de convertir el alma. Y yo te pido, por favor, que nos instruyas a través de tu palabra. Enséñanos a ser cultivados por el poder de tu palabra. Yo te pido que el poder de tu palabra, que es viva y eficaz, porque no es solo letra escrita, sino que es el efecto de tu espíritu que graba cada palabra en nuestro corazón, que nos transforma. Dígale así: convierte mi alma. Tú puedes cambiar mi manera de pensar, de sentir y de actuar. A mí me han determinado muchas cosas a través de mi vida, en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. Me ha determinado la sociedad, mis padres, amigos, circunstancias, empresas, pero yo te pido que seas tú quien determine mi vida, Señor. Y tengo en mis manos una herramienta extraordinaria que es tu palabra. Yo te pido, por favor, que seas tú quien dirija la toma de cada decisión en mi vida, que dirija cada emprendimiento. Yo te pido que ilumines mi mente y que me saques de la simpleza de la ignorancia, de la oscuridad de la ignorancia. Instrúyeme y permíteme ser disciplinado, firme y radical en las decisiones que propenden, Señor, a que yo me acerque a ti y a tu corazón. Permíteme, a través de lo que estamos estudiando, Señor, pues interiorizarlo y que en verdad no me quede con esta meditación, esta explicación, sino que yo mismo vaya a la Escritura, porque tú mismo y tu palabra dice que tu espíritu es el que me enseña. Permíteme entonces, amado mío, inquirir en tu palabra, pero también escudriñar tu corazón. Ayúdanos, por favor. Haga una oración entregándole al Señor este día. Pídale que le ayude, que le dirija, que le acompañe. Si tiene alguna situación puntual, póngala en sus manos. Dígale: Señor, toma control de esta situación. Suple esta necesidad. Déjame ver tu gloria, tu poder y tu majestad, Señor, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.